un tema que nos va a servir para estudiar funciones, ecuaciones y los números reales. Un conjunto no se define, un conjunto es un término primario. Hola, ahora mismo estoy subiendo una montaña para explicarles el concepto de conjunto, puesto que no hay mejor lugar que la naturaleza para explicar este concepto, debido a que aparece muchas veces en todos lados. Aparece en todos lados, por ejemplo, el conjunto formado por las ramas que aparecen aquí. Este es un conjunto. El concepto de conjunto es una idea básica y primitiva de las matemáticas. Es por ello que no necesita una definición para poder entenderse, puesto que lo hace intuitivamente. De hecho, tú utilizas el concepto de conjunto a menudo. Sin embargo, puede entenderse como una agrupación de objetos o entes inmateriales o materiales, los cuales cumplen una propiedad en común. Por ejemplo, el conjunto de rocas con las que esta rama está apoyada. Las de color rojo son las que están dentro del conjunto y las del color azul serían las que no están dentro del conjunto. Como ya te estarás imaginando, todo lo que está a tu alrededor puede quedar en términos de conjuntos. Esto incluye también la matemática más avanzada que estaremos viendo. Por ejemplo, en el tema de funciones, un conjunto podría ser el conjunto del dominio de la función, o en ecuaciones el conjunto de soluciones de la ecuación. Ahora que hemos entendido a qué idea nos vamos a enfrentar, ya vamos de bajada para ir a formalizar todo esto en el pizarrón. Lo primero que vamos a hacer es definir cómo vamos a comunicar el concepto de conjunto, es decir, cómo transmitimos esa idea de una persona a otra que todavía no la sabe. Muy bien, para ello vamos a empezar con su notación. Para definir un conjunto, lo primero que hacemos es escribir una letra mayúscula. Siempre va a ser mayúscula, no importa de qué alfabeto sea, si es el del nuestro o el griego, no importa, siempre y cuando sea una letra mayúscula. Okay. Entonces, lo siguiente es igualar esa letra, es decir, que esta letra va a representar al conjunto. ¿Y qué conjunto va a ser? Bueno, para eso vamos a escribir una llave aquí y vamos a enlistar los elementos del conjunto. ¿Cómo los vamos a enlistar? Bueno, primero ponemos el primero, obviamente, y para saber cuál es el segundo, colocamos una coma, al igual que el tercero. Ya cuando hayamos finalizado, ¿sí?, cerramos la llave. Y así podríamos estar definiendo ahora sí el conjunto A. Pero no es la única manera de representar a un conjunto por medio del escrito. También hay otra manera. Colocamos exactamente lo mismo al principio, pero ahora colocamos una propiedad que cumple el conjunto. Es decir, que A es igual beta, porque las dos se refieren al mismo conjunto. Sin embargo, esta anota a los elementos del conjunto, aquellos que son sus elementos, y este anota las propiedades del conjunto, es decir, la propiedad en común que tienen todos estos elementos del conjunto. Y como hay dos formas de expresar un conjunto, entonces los vamos a llamar de diferente manera.
Este se va a llamar método o forma, lo que tú quieras, por extensión. Y el de aquí abajo se llama método por comprensión. Y es muy fácil de recordar estos nombres, puesto que su propio nombre se refiere a cómo se está expresando el conjunto. Extensión, pues se extiende, ¿no? Se extiende el conjunto a anotar cada uno de sus elementos. Y por comprensión, pues simplemente lo comprime. Comprime en una sola propiedad o varias propiedades lo que podría representar al conjunto. Si te pones a pensar un poco, a analizar estos tipos de notación, te podrías encontrar con un problema. Por ejemplo, si en vez de anotar las primeras 4 letras del alfabeto, si yo quisiera anotar todas las letras del alfabeto, entonces tendría yo que anotar las 24 letras que hay. Y la verdad es que eso es un poco largo y en una libreta necesitarías como 2 renglones para escribirlos. Así que hemos inventado o hemos mejorado estos tipos de notaciones para que igual se pueda entender. Entonces, si yo quiero anotar ahora todas las letras del alfabeto, entonces empiezo con las primeras letras del alfabeto, unas 3, unas 4, no sé, las que tú quieras, y ponemos 3 punticos seguidos de los últimos elementos del conjunto. Y aquí ya podemos observar que dado estos primeros elementos que ya nos indican cuál patrón va a seguir el conjunto después de estos 3 punticos, y estos últimos elementos nos van a indicar cuándo o hasta qué elemento va a terminar dicho conjunto. También podríamos decir que T es igual a todas las letras del alfabeto. Y ya está, sería lo mismo. Y de hecho sería, bueno, sí es un poco más largo, pero igual sería entendible. Sin embargo, a este método también hay que mejorarlo de alguna manera. Hay que hacerlo más preciso aún, o más formal, que se vea más matemático, más chido. Ahora sí ya se quebró. Shit. Bueno, así vamos a dejarlo. Para hacer eso, para mejorar esta notación, vamos a incluir ciertos elementos, ciertos símbolos que nos van a ayudar. Entonces, también podremos decir que T es igual a un X, o sea, cualquier cosa. En este caso, X no siempre representa un número, sino también puede representar un objeto. Entonces, es un X tal que este símbolo de aquí, como una L mucho más grande, una L mayúscula por supuesto, representa la oración lógica tal que, cuando sigamos lo van a entender mejor, tal que esa X es una letra del alfabeto. Entonces, aquí, de hecho, se me hace que estamos especificando mucho más que en este tipo de notación, simplemente ahí, a lo cuachalote, estamos especificando más y se ve mucho más bien que esta de aquí. Entonces, aquí esta T indica todas las letras del alfabeto y podremos pensar que ya está todo, ya basta de notaciones y pasemos a algo más avanzado en conjuntos. Pues, si nos damos cuenta y empezamos a usar no cosas de la vida real, como casas, puertas o personas, sino cosas un poco más matemáticas y abstractas, nos vamos a dar cuenta de que aún con estas notaciones que les he presentado no alcanza. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de la vida real, donde meto un poco ya lo abstracto. Entonces, imagínate que yo tengo un conjunto P, que ese conjunto va a ser los chocolates de mi amigo Pepe. Pero los chocolates de mi amigo Pepe no son cualquiera, sino que son muchos. De hecho, son realmente muchos. Son infinitos. Mi amigo Pepe tiene infinitos chocolates. Bueno, que para identificarlos vamos a ponerle un número aquí. 1, 2, quinto chocolate. Pero aquí tenemos un problema.
Y es que no puedo, por el método de extensión, colocarlos todos, puesto que son infinitos chocolates, nunca voy a acabar, mi vida tampoco es infinita. Entonces, para ese problema, lo que vamos a hacer es poner 3 punticos, ¿sí? Y cerrar la llave. Ya no poner los últimos elementos del conjunto. Ya no, puesto que no acaban, ¿verdad? Entonces ya simplemente cerramos la llave y estos 3 punticos que tenemos aquí van a indicar que la sucesión, esta primera, que la forma en la que avanza va a seguir infinitamente, ¿ok? Ya después vamos a ver eso de sucesiones, progresiones, series y bueno, ya va a estar chido en posteriores videos. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo, que claramente tenemos método por comprensión y por extensión. De cualquier manera podemos anotar un conjunto, pero el conjunto puede ser infinito o bien puede ser finito. Uno de los dos. En este caso, el conjunto de los chocolates de mi amigo Pepe son infinitos. Ahora que tenemos lo necesario para empezar a hablar, empezar a entendernos en este tema sobre conjuntos, ahora sí estamos preparados para entrar a ciertos símbolos un poco más complejos y ciertas relaciones que tienen los conjuntos. Muy bien. La primera relación es muy fácil, es muy sencilla, de hecho ya lo vimos hace un rato. Sabemos que tenemos un conjunto, por ejemplo, no sé, un conjunto A igual a B. Teníamos estos dos conjuntos. Si A es igual a B, C, D y el conjunto beta es toda X, tal que X es una de las primeras 4 letras del alfabeto, o sea que las primeras 4 letras del alfabeto es A, B, C y D, o sea que X es una de estas, entonces ¿qué podríamos deducir? Les pregunto, ¿qué relación hay entre A y beta? Es sencillo, ¿no? Que A es igual beta, ya lo habíamos visto. Pero quería que empezaran a recordarlo de nuevo, ¿sí? Hay otros dos símbolos, bueno, relaciones, como quieran decirle, que nos van a servir y son estos. Son estos dos de aquí. Una E medio alargada y una C medio también alargada con un palito aquí abajo, así, horizontal. Yo había notado al principio del video, con esta notación yo estaba indicando que A, B, C y D son elementos de A, ¿okay? Son elementos de A. Pero una forma más fácil es usar este símbolo de aquí. A nosotros nos gusta usar símbolos para sustituir palabras. Con este símbolo nosotros podríamos decir que A pertenece al conjunto A. El elemento A pertenece al conjunto A, porque está aquí. O bien también podría ser que A pertenece al conjunto beta, ya que A y beta son iguales, el conjunto es igual. Aunque ordenaras D, B, C, A, aunque tuvieras esta ordenación aquí, igual A y beta seguiría siendo lo mismo, porque el orden no importa, siguen siendo los mismos elementos. Por ejemplo, yo tengo el conjunto de mis dos guitarras, esta por cierto ya está rota y todo. Este es el conjunto de mis dos guitarras. Y si yo las cambio de lugar, sigue siendo mi mismo conjunto, el conjunto de mis guitarras. Entonces el orden del conjunto no importa, es igual. Va a ser siguiendo siendo el mismo conjunto. Como se acaban de dar cuenta, usar este elemento es muy sencillo. Este símbolo, usarlo es muy sencillo, ¿verdad? Pues fíjate que hay que tener ciertos cuidados con ese elemento, con este símbolo que tenemos aquí, esta herramienta. ¿Por qué? Porque la relación de pertenencia solamente se puede dar entre elemento conjunto, ¿sí? Imagínate que yo quiero decir que A pertenece a A. ¿Cómo está eso, no?
un elemento, una cosa, pertenece a ese mismo elemento. Suena medio extraño. Incluso si tuviéramos esto de aquí, A pertenece a beta, estos son dos conjuntos, o sea, relación conjunto-conjunto. Esto pues suena un poco más lógico, ¿no? Sin embargo, no se puede hacer, no se puede hacer. Para esto, para esta relación, para expresar esto, tenemos un símbolo, un simbolito en específico, que lo vamos a ver después. Entonces, es importante saber que esta relación de pertenencia solamente se puede dar entre elemento, conjunto. Jamás, jamás elemento, elemento, conjunto, conjunto. Muy bien, quitamos esto, ya lo explicamos, falta este simbolito de aquí. Este simbolito de aquí sirve para indicar, ¿sí?, que un conjunto es subconjunto de otro. Muy bien, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Imagínate que yo tengo el conjunto, no sé, Z, que va a ser igual a B. Siguiendo el mismo ejemplo. Muy bien, yo puedo anotar por método de comprensión toda X, tal que X es una de las primeras dos letras del alfabeto, pero vamos a anotarlas así, para más sencillo. Ese es el conjunto Z, A, B. Mi conjunto Z tiene dos elementos. Yo les pregunto, ¿qué relación hay entre el conjunto A que tengo aquí con este conjunto Z que tengo aquí? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué me podrías decir, Yemi? No sé. ¿No sabes? No. Mira el conjunto, mira el conjunto. Tenemos el conjunto A. Tiene elementos... Bueno, ya, lo vamos a explicar. Que el conjunto Z tiene dos elementos que comparte con el conjunto A y B. Entonces, tal vez yo podría poner, ¿sí?, o más bien, que el conjunto Z es subconjunto de A. De esta forma se expresaría que todos los elementos, absolutamente todos los elementos de Z están en A. Es decir, que esta relación se va a dar si y solamente si todos los elementos del conjunto Z pertenecen al conjunto A. Y esto aplica para cualquier conjunto, ¿vale? Este es solamente un ejemplo, aplica para cualquier conjunto. Y podríamos anotarlo un poco más formal para que les quede más grabado este simbolito de aquí. Podríamos decir que Z es subconjunto de A si, solo si, para todo X perteneciente a Z, entonces X pertenece a... Ya vimos que hay dos métodos para anotar un conjunto. Ya vimos que pueden ser infinitos, finitos. Ya vimos ciertas relaciones de pertenencia, de inclusión, que es el de subconjunto. Pero hace falta un conjunto más, un tipo de conjunto más. Y es el que a mí particularmente más me intriga, me atrae. Okay. ¿Cuál es ese conjunto? Muy bien. Si yo les dijera, enlístenme todos los elementos del conjunto R, y ese conjunto R se va a definir por todas las personas que corren a 200 kilómetros por segundo. Okay. ¿Cómo anotarían ese conjunto? Conjunto R se define por todas las personas que corren a 200 kilómetros por segundo. Efectivamente, nadie corre a 200 kilómetros por segundo. Es algo loco. Nadie corre a 200 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué podremos hacer? ¿Podremos ponerlo así? Les pregunto. ¿Podremos poner un 0 aquí? Como que nadie corre a 200 kilómetros por segundo.
No, no. Aquí estamos indicando que el 0 pertenece al conjunto R, pero el 0 ni siquiera es una persona, y R se define como todas las personas que corren a 200 kilómetros por segundo, y el 0 no es una persona, y el 0 no puede ser un elemento de R, entonces no podríamos anotarlo de esta manera. Entonces, ¿cómo lo anotamos? Pues así, simplemente así, sin nada aquí adentro, puesto que ninguna persona corre a esa velocidad, sin nada. Esto para representar este conjunto, que se llama conjunto vacío, porque no tiene elementos, se podría expresar con este símbolo de aquí. ¿Por qué? Porque se ve más cool, simplemente porque nos gusta darle símbolos especiales a cosas especiales. Entonces, ¿cómo podríamos expresar el número de elementos que hay en este conjunto? En cualquier otro conjunto. Bueno, pues eso es fácil. El número de elementos en R, ¿sí?, es igual a 0. Esta sería la notación para indicar cuántos elementos hay en un conjunto. Si yo tuviera el número de elementos en el conjunto A, que ya no lo tengo aquí, pero supongo que lo recuerdan, es igual a 4. A, B, C y D. ¿Ok? Son 4. Y si se les hace difícil asimilar este tipo de conjunto vacío, porque es un poco trabajoso meterlo en la cabeza de que un conjunto no puede estar vacío, si siempre yo había trabajado con conjuntos que tienen elementos, por ejemplo el conjunto de mis compañeros, hay elementos, o sea, son mis compañeros, no tengo 0 compañeros. Muy bien, para asimilar este tipo de conjunto nosotros podríamos pensar, bueno, si hay 0 elementos, eso quiere decir que ninguna cosa, ¿sí?, en este caso ninguna persona, cumple con la propiedad que indica el conjunto. Es decir, la propiedad aquí sería que corren a 200 kilómetros por segundo. Entonces, como ninguna persona, ¿sí?, persona, porque indica persona, no indica cosa o objeto, y además indica que corren, bueno, es una persona, ninguna persona corre a 200 kilómetros por segundo, por lo tanto es un conjunto, es el conjunto vacío. Hay que tener cuidado con eso, porque no se dice un conjunto vacío, se dice el conjunto vacío. Porque un conjunto vacío, decir que un conjunto vacío, ¿quiere decir que hay varios conjuntos vacíos? No, solamente hay un conjunto vacío, y es el que no tiene elementos. Muy bien, sí, prosigamos. Algo de lo que nos tenemos que dar cuenta es de que si nosotros tenemos el conjunto A, que va a ser igual a las primeras 4 letras del alfabeto, y nosotros tenemos el conjunto T, igual a las primeras 2 letras del alfabeto, además de que T es subconjunto de A, además de esto, nos vamos a dar cuenta de que si tenemos, no sé, por ejemplo, otro conjunto, C, que sea todas las X, tal que esa X es una letra del alfabeto. Además de esta relación que tenemos aquí, otra cosa que nos vamos a dar cuenta es de que A es subconjunto de C. También, ¿no? ¿Sí? Hay que recordar, ¿cuándo se da esto? Cuando todos los elementos de A, y absolutamente todo, y solamente si pasa eso, va a ser subconjunto ahora sí de C. Muy bien, entonces, como aquí tenemos las primeras 4 letras del alfabeto, y aquí, por el método ¿de qué? De comprensión, tenemos todas las letras del alfabeto, entonces A es un conjunto de C. Muy bien. Y así podríamos tener otros conjuntos, no sé, por ejemplo D, que sea igual a las vocales, que también son letras del alfabeto, y que también D es subconjunto de C, también sucede, y que A también es subconjunto de C, ¿sí? Aquí podemos notar que A, T, D, esas tres son subconjunto de C.
Y esto es bastante bueno, porque nos podemos dar cuenta de otro tipo de conjunto, el conjunto universal, que se suele expresar no con una letra C, sino con una letra U. ¿Sí? Aquí tendría que cambiar todo porque ya cambié el nombre de mi conjunto, ¿sí? La letra que lo representaba, así que hay que cambiarlo. U pues, por universal, ¿no? Fácil, sencillo. Entonces, un conjunto universal sería un conjunto de referencia, ¿sí? Si tú estás trabajando en un problema con conjuntos, entonces siempre es bueno tener un conjunto universal donde todos los conjuntos con los que estés trabajando sean subconjuntos de ese conjunto universal, para referencia nada más. Por ejemplo, si yo, bueno, esto es un ejemplo, pero voy a poner otro. Otra vez mis dos guitarras, entonces un conjunto universal podría ser el conjunto de todas las guitarras que hay en el mundo. Lo mismo, si nos vamos a un poco más matemáticos, si estamos trabajando con los números 2, 4, 6, etcétera, 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 ya sabemos que es infinito. De hecho, lo voy a notar como conjunto P. Ya no es PP, ya es conjunto pares. Entonces es 2, 4, 6. Si tenemos este conjunto P de pares, nosotros podríamos poner como conjunto universal a todos los números que hay entre medio, ¿no? No quiero decir cuál es su nombre porque lo vamos a ver en posteriores videos, eso de los conjuntos numéricos. Entonces sería un conjunto universal, un conjunto el cual tenga el número 1, tenga el número 3, tenga el número 5 y así todos los que hay entre medio, incluyendo a estos de aquí. Muy bien. Eso sería un conjunto universal, un conjunto de referencia donde todos los conjuntos con los que estés trabajando sean subconjunto de ese conjunto universal. Aparte de saber qué tipos de conjuntos hay, si es infinito, si es finito, o la notación, la forma de hacerlo, la forma de escribirlo, también es importante hacer operaciones con ellos. Es decir, si yo tengo un conjunto A, vamos a seguir con el mismo ejemplo, yo tengo el conjunto T igual a B, ¿sí? A estos elementos, entonces lo que yo puedo hacer es intersectar estos conjuntos. Con intersectar quiero decir que vamos a fijarnos en los dos conjuntos y a ver qué elementos tienen en común. Muy fácil, ¿no? En este caso es A y B. Entonces, para representar la intersección, ponemos un A seguido de este símbolo, ¿sí? Como una U al revés, ¿sí? Intersectado en T. Esto sería al conjunto AB, que por casualidad es igual al conjunto T. ¿Okay? Entonces, la operación de intersección de conjunto, intersección, quiere decir que nos vamos a fijar en aquellos elementos que comparten, que están en común en los dos elementos, en los dos conjuntos. Si quieren verlo de manera más formal, este tipo de operación, ¿sí?, se llama A intersectado en B al conjunto formado por todas las X, tales que esa X pertenezca al conjunto A y también esa X pertenezca al conjunto B. ¿Sí? Tómale captura o yo qué sé, pero esta es la definición formal de intersección de conjunto. Muy bien. Hay una manera muy fácil y gráfica de ver este tipo de operaciones que son con los diagramas de Venn, ¿sí? Vamos a ver las operaciones con los conjuntos y los diagramas de Venn al mismo tiempo, puesto que nos van a ayudar mucho a entender qué está haciendo dicha operación. Imagínate, bueno, que yo tengo al conjunto A y el conjunto B, ¿sí?, como los que tenía antes, es igual
es decir, T es igual B, ¿ok? Como el conjunto que tenía antes. Entonces, los diagramas de Venn se van a representar por el conjunto universal representado con un cuadro, ¿sí? Recuerden que es gráficamente. Este es el conjunto universal, que sería todas las letras del alfabeto, y los conjuntos o los subconjuntos de U, ¿sí? Estarían representados por un círculo. En este caso estoy representando la intersección, por eso puse estos dos círculos de esta manera. Entonces, la intersección de A y B sería representada por esta área que está aquí. El conjunto A, bueno, pues sería todo este círculo, y el conjunto B sería todo este círculo. Esta área de aquí sería A intersectado en B, que serían los elementos A y B. Estarían aquí. Es muy fácil ver cómo los círculos como que están medio encimándose, y de esa manera podríamos nosotros aprendérnoslo muy fácil la palabra intersección, puesto que en la gráfica como que se enciman, se intersectan. Otra operación es la unión de conjuntos. La unión de conjuntos. Ahora, en vez de fijarnos cuáles elementos son los que hay en común, simplemente vamos a unir todos los elementos de los dos conjuntos. Vamos a unir estos dos conjuntos. Entonces sería A unido, ¿sí? No se confunda, no es el conjunto universal, no es la operación unión. ¿Con qué? Con el conjunto B, ¿sí? Normalmente para representar la unión vamos a ponerlo más grande para no confundirnos con el conjunto universal, aunque sería, pues, no sé, un poco raro que alguien se confunda con eso. Entonces, A unido con B sería aquellos elementos que están en los dos conjuntos. No importa si no son comunes o no, simplemente como que si estos elementos también estuvieran aquí. Obviamente están, pero en otros casos a lo mejor no van a estar, pero como si trasladáramos todos los elementos de B y los pusiéramos aquí. Y los que están repetidos, es decir, estos de aquí, A y B, no se van a repetir otra vez, es decir, no sería otra vez A y B. No, simplemente no se van a repetir. Entonces, la unión de A con B, definida formalmente, sería toda aquella X, ¿sí? Tal que esa X pertenece a A, o bien, aquí ya antes tenía un I, pero en este caso tenemos un o bien X pertenece a B, ¿sí? Ya aquí cambia la cosa. Si X no pertenece a A, ¿sí? Que simbolizaría. Bueno, que se simboliza, se simboliza con el mismo signo, nomás que tachado, ¿sí? Si no pertenece a A, pero sí pertenece a B, entonces este O nos va a ayudar a que también se incluya en el conjunto. Esta operación con los diagramas de Venn estaría representado de esta manera. Conjunto A, lo pongo un poco más metido, aunque bueno, no importa. El conjunto A unido con B sería todo esto de aquí. Todo esto. Sin repetir elementos, recuerden. Y aquí sería A unido con B. ¿Qué sería? Bueno, serían los siguientes elementos. A, B y D. Serían estos de aquí. Puesto que todos los elementos de B también son elementos de A. Así que como todos los elementos de B son elementos de A, entonces cuando yo una esos conjuntos, y como no debemos de repetir los elementos, entonces simplemente se va a quedar como el conjunto A. Diagrama de Venn es su definición formal.
¿sí? Aquí está el ejemplo, ¿sí? Pasemos a la siguiente operación. Diferencia de conjuntos, o bien si quieres llamarle la resta de conjuntos, aunque suene un poco menos formal, pero diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos se va a denotar de la siguiente manera: A menos B, ¿sí? Como una resta. Por eso dije que podías llamarle resta, pero diferencia o sustracción, como quieras llamarle. Entonces, formalmente, todas las X, tal que esa X pertenece a A y esa X no pertenece a B. Esa sería la diferencia de conjuntos, que gráficamente estaría, bueno, tengo el pizarrón muy chiquito y no puedo ordenar muy bien las cosas, pero lo voy a poner acá. El conjunto universal siempre debe ponerse, ¿sí? Porque es referencial a los conjuntos. Entonces, esa operación estará representada de la misma manera, nada más que ahora el conjunto resultante sería esta parte de aquí. A. Simplemente sería A. Porque X pertenece a A. Pertenece a A. Es decir, podría ser esto, todo esto. Hasta el momento, hasta esa lectura. Y no pertenece a B. Es decir, que como esto pertenece a B, entonces lo quitamos. Muy bien. Y podemos ver gráficamente que se restaron los elementos. Es decir, de tener todo el conjunto, ¿sí? Toda la unión, se va a restar simplemente los que están en B. Entonces, B queda solo. No queda difuminado en este caso, ¿sí? Gráficamente. La última operación que vamos a hacer con conjuntos en este video va a ser el complemento de conjunto. ¿A qué le suena esta operación? ¿A qué le suena? Como complementar el conjunto, ¿no? Complementar un conjunto. Por eso complemento de conjuntos. El complemento de conjuntos va a denotarse, ¿sí? Se va a escribir, su notación va a ser de la siguiente manera: A con una C arriba, como exponente. Pero bueno, si no sabes qué es un exponente, lo vamos a ver más adelante, en posteriores videos otra vez. A complemento, gráficamente se vería, este sería el conjunto A, y el complemento de ese conjunto sería lo que estoy difuminando ahora mismo. Es decir, todos aquellos elementos que no están en A, pero que sí están en el conjunto universal. Por eso es importante tener un conjunto universal como referencia. Formalmente o por comprensión debería ser aquellos X tales que X no pertenezcan a A, ¿sí? No pertenecen a A, pero sí pertenecen al conjunto universal. Ya hemos visto todo lo que teníamos que ver en este video. Ya he presentado cómo representarlos gráficamente, las operaciones con conjuntos. También lo he hecho formalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda que practiques, que apliques todos estos conceptos, todas estas enseñanzas que te he dado, los apliques en ejercicios para que no se te olvide. Para eso hay montones de videos en YouTube. Está Julio Profe, que te da muchos ejercicios que puedes hacer para que esta información no se olvide, porque si simplemente ves este video y digas, ah, bueno, y sí le entendí y todo, pero hay que profundizar más en ese tema, ¿sí? Con ejercicios, porque la práctica hace el maestro, ¿sí? No simplemente la teoría, hay que practicar y practicar y practicar para llegar a una comprensión mejor de estos temas. Entonces espero que te haya sido de utilidad este video y bueno, que te suscribas para más información y que me apoyes, ¿no? Simplemente hacer estos videos los hago con mucho corazón para ustedes y para que aprendan de verdad esto que es matemáticas, ¿sí? Matemáticas rigurosas, hay que aprenderlas de verdad. Entonces estoy dando mi mejor esfuerzo
Así que pónganle un like y bueno, hasta la próxima. Con mucho corazón. Mucho corazón, ya se quebró un vidrio.